pues ahora nos vamos a disponer a escuchar a Monseñor Luis Manuel Pérez Raigosa. Si ustedes ya lo vieron ahí en el video de la Madre Magda, él era el encargado de causa de los santos cuando se llevó a cabo todo el proceso canónico, ¿verdad?, de estudio del presunto milagro. Y ahora pues el Señor le concedió este ministerio episcopal y él nos va a compartir ahora esta conferencia sobre la espiritualidad eucarística del venerable José Antonio Plancarte y la Bastida. Les presento un poco a Monseñor para quienes no tengan el gusto de conocerlo y quienes ya lo tenemos, pues para dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en su vida. Él, les repito, es obispo auxiliar en la Arquidiócesis de México. Nació el 21 de agosto de 1973 en la Ciudad de México. Realizó su formación sacerdotal en el Seminario Conciliar de México y sus estudios de filosofía y teología en el Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México, hoy Universidad Católica Lumen Gentium, obteniendo también el bachillerato pontificio en filosofía y teología por la Universidad Pontificia de México. Posteriormente obtuvo la licenciatura en teología por la Universidad Católica Lumen Gentium y la licenciatura en teología espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia, en el año 2004. Fue ordenado diácono el 1 de junio de 1999 y recibió la ordenación presbiteral el 13 de mayo del año 2000. Fue formador del Seminario Conciliar de México durante 17 años, 5 como prefecto de disciplina en el Seminario Menor, en el curso introductorio y en filosofía, y 12 años padre espiritual del seminario de junio del 2007 a junio del 2019, coordinando la formación y la dirección espiritual de las diversas etapas formativas del seminario. Ha sido docente de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Lumen Gentium, impartiendo las asignaturas de Historia de la Espiritualidad Cristiana, Psicología Pastoral y Teología Espiritual. Fue miembro del Colegio de Consultores y del Senado Presbiteral de la Arquidiócesis Primada de México del año 2007 al 2012. De 2015 a junio del 2019, fue delegado de la Comisión para la Causa de los Santos en la Arquidiócesis Primada de México. Fue nombrado canónigo del Cabildo de la Catedral Metropolitana de México el 15 de octubre del 2017 y se desempeñó como secretario del mismo de octubre del 2017 a junio del 2019. Fue vicario episcopal de la séptima zona pastoral de la Arquidiócesis Primada de México, Beato Miguel Agustín Pro, párroco de la parroquia de San Jacinto, la colonia San Ángel, y miembro del Consejo Episcopal y del Colegio de Consultores de la Arquidiócesis de México. El 25 de enero del 2020, el Papa Francisco lo designó como obispo auxiliar para la Arquidiócesis Primada de México, y el 19 de marzo del 2020, Monseñor Luis Manuel pues recibió la ordenación episcopal para servir aquí en la Arquidiócesis de México. Es encargado de la Vicaría para el Clero en la Arquidiócesis Primada de México y pues ha sido un pastor solícito, cercano, fraterno, afrontando con audacia y gran celo apostólico tiempos difíciles como la pandemia. Siempre estuvieron ahí con su comunidad de obispos auxiliares, muy al pendiente, ¿verdad?, de las necesidades del pueblo de Dios. Pues bienvenido, Monseñor, nos da mucho gusto que esté entre nosotros. La Madre Magda también estaba muy contenta de que usted hubiera aceptado la invitación para compartir con nosotros, con toda la familia guadalupana plancartina esta tarde. Pues bienvenido, Monseñor. Estamos atentos a acoger lo que el Señor nos quiera compartir a través de usted. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación a la Madre Elba, que me ha hecho este favor, esta caridad de considerarme para compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de la espiritualidad eucarística que nos legó, que nos enseñó el venerable Antonio Plancarte y la Bastida. Es de verdad un gusto y un honor estar con ustedes compartiendo esta tarde algo de lo mucho que el Padre Plancarte nos ha legado a todos y cada uno. Quisiera saludarles con afecto a quienes participan en este momento de reflexión, a quienes nos siguen
a través de las redes sociales, a quienes se conectan desde distintas partes, no solo de México, sino que entiendo también del mundo. Un saludo muy especial al Consejo de Gobierno de la Madre Elba Guadalupe y también a las capitulares que sin duda tienen en este momento una tarea de la mayor envergadura y las encomendamos puesto que están a punto de entrar, como ya nos decía la Madre Elba Guadalupe, a los ejercicios espirituales que precederán el capítulo. Por supuesto que no puedo omitir el hacer memoria agradecida de la Reverenda Madre Magdalena de la Torre Aparicio, de quien hemos visto ya también este magnífico video que sintetiza algunos de los momentos de su vida y de su servicio a Dios, a la Iglesia y a la congregación. Como ya lo señalaba la Madre Elba, trabajé con la Madre Magda muy de la mano en los primeros meses del año 2019, justamente realizando un proceso canónico acerca de un presunto milagro atribuido a la intercesión del padre Plancarte, de modo que fue una escuela para mí, una escuela de gran aprendizaje al respecto de estos procesos que son muy hermosos, pero al mismo tiempo muy exigentes, son procesos meticulosos que requieren de muchísima atención, de muchos detalles, de mucho tiempo, de muchas investigaciones, y sin duda que la Madre Magda fue una gran compañera de trabajo y una gran maestra en esta ciencia de las causas de los santos, de los procesos canónicos. Y bueno, pues con muchísimo cariño por la congregación que tanto bien ha hecho a la Iglesia, a la sociedad mexicana, al mundo de alguna manera, por la presencia que tiene en distintos lugares, en distintas partes más allá de México. Y bueno, sin más, agradeciendo la presencia, la atención de cada uno de ustedes, les comparto los siguientes pensamientos que tienen que ver con algunos rasgos de la espiritualidad eucarística del padre Plancarte y la Bastida. Evidentemente que no voy a mencionar, no voy a detenerme en datos biográficos, en la reflexión y la descripción de las fundamentales líneas de su espiritualidad, porque creo que todos los que estamos aquí conocemos suficientemente de su vida, de su obra, de su espiritualidad, ¿no? Entonces, ahora simplemente me detengo, o concretamente me detengo en algunos rasgos. Yo he puesto 11 solamente de los muchísimos que podríamos encontrar de su espiritualidad en relación con la Eucaristía. Y quisiera partir de una sencilla introducción. La Eucaristía, creo que así lo consideramos todos los que participamos en esta tarde de reflexión, la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana, fuente y cumbre en donde encontramos el sustento por excelencia para vivificar nuestro espíritu. No hay otra fuente de espiritualidad más grande que la Eucaristía, porque en ella el Redentor del mundo, encarnado en el seno de la Santísima Virgen María hace ya más de 20 siglos, continúa ofreciéndose por la humanidad, haciendo presente su único y eterno sacrificio redentor y siendo para nosotros fuente de agua viva, víctima redentora y manantial de toda gracia. Por eso siempre hemos de contemplar el valor infinito de este sacramento y fijar nuestra mirada en este don a fin de contemplarlo con veneración, vivirlo con gratitud y asumirlo como fuente y raíz de nuestra espiritualidad, es decir, como origen y término de toda vida auténticamente guiada por el Espíritu Santo, en el seguimiento de Jesús, en cualquiera que sea nuestra vocación. Como peregrinos de la fe vivimos siempre con el deseo permanente, incontenible, de alimento espiritual. Vivimos con la necesidad irreprimible de encontrar el alimento interior y el agua cristalina
que sacien nuestra sed de eternidad. Y ese alimento lo encontramos sustancialmente en la Eucaristía, porque en ella recibimos no cualquier alimento, sino que recibimos como alimento al mismísimo Dios, al autor de toda gracia, al pan de la vida. Por eso es que ya desde los primeros siglos cristianos, la Eucaristía ha sido llamada el pan de los que caminan, el chibus viatorum, el pan de los que caminan, porque al igual que el maná lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto, la Eucaristía nutre a quienes estamos en camino hacia la tierra prometida, hacia la patria celestial. Ahora bien, la Eucaristía, que es origen, manantial, del cual bebemos toda la gracia y toda la fuerza necesaria para vivir como discípulos de Jesús, nos une, por supuesto, de una manera inigualable a Cristo el Señor, porque en ella comemos, comulgamos al mismo Jesucristo resucitado y glorioso. Esto lo entendió muy bien el padre Antonio Plancarte y Labastida. Lo entendió, lo vivió y lo enseñó. Y también el padre Plancarte entendió que la Eucaristía es no solo la raíz, la fuente, la cumbre de nuestra vida espiritual, sino también escuela de vida interior, escuela de seguimiento de Jesús. La Eucaristía es cátedra de vida cristiana. Sus dimensiones sacrificial, latréutica, eucarística, propiciatoria, imprecatoria, son para nosotros la guía de nuestra vida espiritual. Insisto, así lo vivió, así lo enseñó el venerable siervo de Dios, Antonio Plancarte y Labastida. Hombre, como bien lo sabemos todos, eucarístico por excelencia, apóstol enamorado de la Eucaristía, infatigable adorador del Padre, adorador del Hijo, hombre dócil al Espíritu Santo, juglar del amor divino manifestado en el sacrificio eucarístico e insigne profeta del valor sobrenatural de la expiación. No en vano, por ejemplo, como lo sabemos, se entregó con ahínco a la construcción del templo expiatorio nacional de San Felipe de Jesús. El amor a la Eucaristía y el reconocimiento, vivencia y difusión del valor de la expiación fueron ejes espirituales de toda la vida de nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro intercesor y abogado, el venerable Antonio Plancarte y Labastida. Bien, después de esta sencilla introducción, quisiera proceder a la parte nuclear de nuestra reflexión hoy. Yo he identificado 11 aspectos, insisto, pueden ser y son de hecho muchísimos más, pero he identificado 11 aspectos de la Eucaristía como escuela de vida espiritual, como cátedra de vida interior, como fuente de vida sobrenatural, aspectos que me parece a mí de una manera muy relevante vivió y enseñó el venerable Antonio Plancarte y Labastida. Entonces, les comparto estos aspectos, hago primero una alusión general a cada uno de ellos y voy también evocando, aludiendo a cómo lo vivió o cómo considero personalmente que vivió cada uno de esos aspectos el padre Plancarte y Labastida. En primer lugar, si miramos la Eucaristía como cátedra de vida espiritual, podemos contemplarla, vivirla, acercarnos a ella como modelo de entrega. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía Dios
trino y uno, manifiesta su voluntad ilimitada de autodonación. Si bien el sacrificio eucarístico es sacrificio de Cristo, porque es Cristo quien se ofrece al Padre, en realidad, en el sacrificio de la Eucaristía, toda la Trinidad interviene. ¿De qué manera? El Padre entregándonos a su Hijo, el Espíritu Santo haciendo posible el milagro eucarístico y el Hijo ofreciéndose por nosotros en sacrificio, o más bien actualizando, haciendo presente sobre el altar su único y eterno sacrificio. Entonces, en la Eucaristía encontramos una voluntad ilimitada de Dios para donársenos, para entregársenos. En la Eucaristía encontramos o nos encontramos con Dios que se nos entrega, que se nos ofrece y que en Cristo se nos da como víctima propiciatoria entregada para nuestra salvación y que se nos da también como alimento. El padre Plancarte vivió una robusta espiritualidad eucarística, una sólida piedad eucarística. Esta espiritualidad eucarística que él vivió y que nos ha legado, que nos ha heredado, se plasmó clarísimamente justamente en una vida donada, en una vida generosamente entregada a Dios y a los demás. Una entrega que se verificó en obras concretas de amor y de servicio que han sido fecundas y que perduran hasta el día de hoy, especialmente a través de sus hijas espirituales, a través de las hijas de María Inmaculada, de Guadalupe y de todas las obras apostólicas. La entrega del padre Plancarte a la extensión del reino, llegando incluso hasta el ofrecimiento de su propia vida como víctima de expiación, es un legado espiritual del misionero, del apóstol de Jesucristo, del hombre dócil al Espíritu Santo que fue el padre Plancarte. Él se ofreció a sí mismo a Dios como Jesús para salvar, para extender el reino de Dios, para manifestar el amor del Padre. Se ofreció como víctima para darle gloria a Dios. Y por eso es comprensible que tuvo como centro de su vida espiritual a la Eucaristía. Que toda su vida entonces fue una vida en favor de los demás. Y que él se convirtió verdaderamente en alimento para los demás, en pan partido y sangre derramada en favor de los demás. Hizo de su vida un auténtico don, asumiendo en primera persona lo que cada día pronunciaba en la consagración, al celebrar la Santa Misa. Esto es mi cuerpo, tomen y coman. Así entonces, en síntesis, en este primer aspecto, Eucaristía, modelo de entrega, contemplamos cómo también el padre Plancarte fue un modelo generosísimo de entrega y bueno, desde el cielo nos invita a hacerlo también nosotros, porque ya sabemos que los santos son un modelo, son un ejemplo, son un aliciente para crecer también nosotros en el seguimiento a Cristo el Señor, en este caso, en la entrega generosa a los demás. Un segundo aspecto de la espiritualidad eucarística, la Eucaristía como una presencia de amor. En Cristo Eucaristía notamos, vivimos, percibimos justamente esto, su presencia, su estar allí por nosotros, su presencia en el sagrario, su presencia en el altar. En este sentido, uno de los bienes que podemos hacer a los demás es justamente el darnos a nosotros mismos, el hacernos presentes para los demás, el estar junto a, ofreciendo nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestra atención, nuestro estar allí. A veces qué difícil nos resulta simplemente eso, estar allí, acompañando,
a los otros, particularmente a quienes nos necesitan. Cristo, vivo y presente en el sagrario, paciente y sereno, esperándonos siempre para escucharnos, hace patente el cumplimiento de su promesa: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está allí, siempre esperándonos, siempre presente, siempre atento a nuestras necesidades, siempre dispuesto a la escucha. Padre Plancarte lo sabía, lo sentía, lo creía, y por ello tantas horas dedicadas a la adoración del Santísimo Sacramento, dedicadas al estar junto a Jesús. De él, de Jesús, sacaba las fuerzas para él mismo, el Padre Plancarte, escuchar, acompañar, dirigir espiritualmente, ofrecer consejo, consuelo y prodigarse con generosidad a quien lo requiriera. Él estaba allí, sabía estar presente con quien le necesitaba y estar presente y fiel en aquellas tareas que le fueron encomendadas por parte del Señor y de la Iglesia. Entonces, mirando la Eucaristía como presencia de amor y mirando el ejemplo del Padre Plancarte, contemplando la Eucaristía, estando con Jesús Eucaristía y aprendiendo a estar donde tenía que estar junto a aquellos a quienes debía acompañar, también nosotros hemos de aprender o seguir aprendiendo más bien a estar donde nos corresponde, estar al lado de quienes nos necesitan, dar de nuestro tiempo, nuestra presencia, nuestra escucha, nuestro afecto. Tercer aspecto de la Eucaristía como escuela de espiritualidad. La Eucaristía es escuela de anonadamiento y de humildad, escuela de sencillez. A mí me parece muy fuerte y estremecedor incluso que Jesucristo nuestro Señor sea tan humilde que ni siquiera le bastó hacerse hombre, hacerse uno de nosotros sin dejar de ser Dios, por supuesto. Ni siquiera esa humillación le fue suficiente. Quiso mostrarnos su amor con un gesto de una humillación, de un abajamiento todavía mayor. Se hace presente en la Eucaristía, lo podemos tener en las manos, lo podemos tocar, lo comemos. Se oculta bajo aquellas especies tan humildes, tan discretas como son el pan y el vino. Y es que el verdadero amor es capaz de vencer cualquier obstáculo, capaz de vencer incluso la humillación, el empobrecimiento, el empequeñecimiento. Y la presencia eucarística de Jesús nos da una muestra de ello. Se hace don para nosotros, se hace sencillo, se hace pequeño, se oculta para estar cerca de nosotros. Creo, hermanas, hermanos, que frente a nuestros deseos de grandeza, que a veces podemos tener, o al menos como tentación, la defensa de nuestras prerrogativas, frente a nuestros orgullos, frente a nuestra sed a veces de reconocimiento, Cristo, humilde en la Eucaristía, nos indica que la mayor grandeza y la mayor dignidad es darnos a los demás. Es reconocer y aceptar la propia pequeñez y limitación y tal como somos, enriquecer con nuestra propia pobreza la vida de otros a través de la presencia y de la cercanía. A mí me impresionan mucho unas palabras del padre Plancarte en las que narra o con las cuales narra cómo vivió él algunas de las humillaciones de las que fue objeto en torno a algunos malos entendidos que hubo cuando
se estaba construyendo el templo expiatorio de San Felipe de Jesús. El texto, estoy seguro, lo conocen todos, por supuesto, pero leo un pequeño fragmento y así descubrimos esta sencillez del padre Plancarte, de esta aceptación incluso de la humillación que acepta, valga la redundancia, pues por amor a Cristo y aprendiendo la humildad de Cristo en la Eucaristía. Él dice: en la coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe, mis amigos quisieron erigirme un trono en el Tepeyac, y yo tuve la debilidad de acceder a su empeño, pero afortunadamente mis enemigos lo convirtieron en cadalso y en pícola de ridículo, y Dios, en sus altos juicios, así lo permitió, porque era necesaria la humillación para la expiación. En el templo del pecador, allí sí estoy bien. ¿Y debo ser la figura prominente? No, allí debo vivir los últimos días de mi vida, recogido en el silencio y representando a los pecadores, al ofrecer la primera hostia en el templo de San Felipe, hecho a costa de mi predicación, mis sudores y mi vergüenza. Me parecía que en la patena que tenía en las manos ofrecí el templo al Señor en expiación de mis pecados, y oí la voz de mi Padre Dios que me perdonaba y me aseguraba que yo era la víctima de expiación. Impresionante cómo Él asume, acepta y ofrece las humillaciones, los malos entendidos generados en aquella época, aprendiendo del empequeñecimiento e incluso de la humillación de Cristo en la Eucaristía. Cuarto aspecto, la Eucaristía, fuente inagotable de misericordia, de perdón y de fidelidad. Cristo, lo sabemos, está en el Santísimo Sacramento del altar y sigue haciendo presente su único y eterno sacrificio, aunque los seres humanos, algunos al menos, entre ellos en primer lugar quien les habla, lo traicionamos, le somos infieles, cedemos ante nuestras fragilidades, a veces le damos la espalda. Él se manifiesta misericordioso, se manifiesta fiel, perseverante, está siempre allí, no nos traiciona, no nos deja. Dice San Pablo, refiriéndose al Señor, que si nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. Cristo es misericordioso y es fiel a su presencia, a su designio de amor, y nos lo manifiesta en la Eucaristía. Así también nosotros, siguiendo las huellas del Maestro, estamos llamados a ser misericordiosos y fieles, a comprender, a escuchar, a compadecernos, pero también a ser fieles a la tarea que Dios nos encomienda, a ser fieles a la misión particular que Dios nos ha confiado, a pesar de las dificultades, a pesar de los cansancios, a pesar de las incomprensiones. Así vivió el venerable Antonio Plancarte y la Bastida, con un corazón fiel, con un corazón atento, con un corazón solícito a las tareas encomendadas, fiel a Dios, fiel a su pueblo, fiel al ministerio sacerdotal, fiel a la Iglesia y fiel a las obras apostólicas que el Señor le confió. La Eucaristía es sacrificio, es acción de gracias, pero es también alimento, como ya lo mencionaba al inicio de la reflexión. En ella Cristo se nos entrega y en la Eucaristía se rompe el paradigma de la concepción que sobre el alimento tenía el pueblo de Israel. Recordemos que en el Antiguo Testamento el hecho y la idea es que Dios alimenta a su pueblo. Esto aparece, por ejemplo, muy claro cuando el Señor alimenta al pueblo en el desierto con el maná.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay un viraje, porque ya no es Dios que alimenta a su pueblo, sino Dios que en Cristo se transforma, se convierte en alimento para su pueblo. Es el mismo Dios el que se da como alimento. Así, en la Eucaristía nosotros somos llamados a ser también pan partido para los demás, alimento. Estamos llamados en cierto modo a ser comidos, a ser triturados, a volvernos comida para los demás, en el sentido, por supuesto, espiritual, comida a través del servicio, a través de la escucha, a través de la misericordia, a través de la compasión, a través de la compañía, a través del ejercicio de nuestra propia profesión, de nuestro trabajo, ser pan para los demás, hostia, pan partido en favor de los demás, como supo serlo el venerable Antonio Plancarte y Labastida. Son muchos los textos eucarísticos que están recopilados y en los cuales el padre Plancarte nos habla justamente de su amor a la Eucaristía, de su manera de vivirla y también en este caso de los rasgos que estamos señalando. Sexto aspecto, la Eucaristía como escuela de comunión y de fraternidad. Aquí me detengo con una brevísima palabra que no tengo escrita. Estoy leyendo el texto que escribí para ustedes el día de hoy, pero esto, aunque no lo tengo escrito, lo quisiera comentar. Vivimos en una cultura, en un momento en donde por doquier encontramos confrontación, rivalidad, violencia, enfrentamiento. Tal parecería que la tónica de algunos de nuestros líderes sociales, inclusive, de algunas de nuestras autoridades civiles, inclusive, es justamente generar confrontación, generar resentimiento social, generar odio social, ver adversarios acá y acullá. Y ese no es el camino del desarrollo, ese no es el camino por donde el corazón humano crece. Ese no es el camino para construir ni una vida personal, ni una vida familiar, ni una vida social, ni una patria mejor, ni una cultura más justa y más abierta al respeto de los derechos de todos. El camino es siempre la reconciliación y en ese sentido también la comunión. Atrás de su servidor ustedes pueden contemplar una imagen de Cristo crucificado. Y nos dice la Sagrada Escritura, nos dice la teología de la Iglesia, que Cristo muere para redimirnos, por supuesto, para salvarnos, pero que murió también para congregar en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Y la Eucaristía es el pan de la unidad. La Eucaristía es signo y sacramento de comunión. De hecho, antes de comulgar, una de las moniciones que el sacerdote puede hacer y que están señaladas en el misal romano es la siguiente: hermanas, hermanos, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. La Eucaristía es entonces vínculo de comunión, escuela de comunión, de fraternidad. Aquí termina mi paréntesis no escrito y vuelvo al texto escrito. La presencia de Jesús en la Eucaristía es viva y dinámica, entregada, capaz de hacer surgir, de nutrir a su cuerpo, que es la Iglesia. De manera que, como dice la anáfora tercera del misal romano, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un
solo espíritu. La Eucaristía forma la iglesia, hace a la iglesia, nutre a la iglesia, mantiene unida a la iglesia. De ahí que sea entendible que la división y la fragmentación comunitarias representan un acto de violencia en contra de la celebración del banquete pascual. O sea, la división no es justificable bajo ninguna circunstancia, ni en la sociedad, ni en la familia, ni en las congregaciones, institutos religiosos, ni en los presbiterios, ni tampoco, por supuesto, en la vida en general de la iglesia. Una comunidad dividida no es una comunidad eucarística, así de simple, así de contundente y así de lapidario. Una familia dividida no es una familia eucarística. Un corazón dividido no es un corazón eucarístico. Insisto, porque la Eucaristía es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, es sacramento de unidad. Y la fragmentación, la división en la comunidad siempre va a representar un acto de violencia en contra del banquete pascual. De hecho, para San Pablo, las divisiones latentes, por ejemplo, entre los corintios, y lo podemos ver repasando las dos cartas a los corintios, San Pablo dice que justamente las divisiones que ellos vivían, los corintios, los hace indignos de comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. San Pablo utiliza el término cisma en la primera de su carta a los Corintios, tanto en un contexto eclesial como en un contexto eucarístico. Bien, el padre Plancarte brilló sin duda como un hombre eucarístico y por lo tanto también como un hombre de comunión, un hombre que vivió y que fomentó la unidad, la reconciliación, la paz, la fraternidad. Como hombre de Dios, vivió con un corazón unificado, un corazón integrado, un corazón pacificado, un corazón reconciliado. Y eso le permitió, o sea, la comunión con Dios le permitió vivir en comunión con los demás y mantener la comunión con la iglesia siempre y con la iglesia en sus distintos miembros. Los laicos, los religiosos, las religiosas, la jerarquía eclesiástica, sus hermanos sacerdotes. Recordemos que no fueron pocas las incomprensiones que él vivió de parte de algunos miembros de la iglesia y sin embargo se mantuvo siempre como un hombre de comunión, como un hombre de iglesia, como un hombre fiel a la iglesia y fiel también dentro de la iglesia a sus autoridades eclesiásticas, a sus superiores. Bien, vamos avanzando, no se preocupen, falta menos, ¿eh? Santa paciencia para seguir escuchando lo que falta. Ya no es tanto, aunque no les prometo que sean pocos minutos, pero ya vamos más allá de la mitad. Un aspecto más, en la Eucaristía como escuela de vida interior, de vida espiritual, y Eucaristía a la luz de la vivencia del padre Plancarte y la Bastida. El séptimo aspecto, la Eucaristía como adoración y alabanza a Dios. En ella, en la Eucaristía, Jesús nos enseña y nos invita a ser también nosotros hostias vivas. Así lo había enseñado ya San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12. Los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto razonable. Padre Plancarte se empeñó con seriedad y abnegación en que toda su vida fuese un canto de alabanza, un canto de adoración, un poema que se alza para la gloria de Dios, que se eleva para la gloria de Dios, un acto ininterrumpido
de adoración y de alabanza al Señor. Desde este contexto podemos entender su empeño en la construcción del templo expiatorio de San Felipe de Jesús, su afán, su celo por promover la adoración al Santísimo Sacramento del altar, por promover la expiación y tantas obras apostólicas que giran en torno justamente a la adoración al Santísimo Sacramento del altar. Este hermano nuestro en la fe que nos precede en el camino hacia Dios, el Padre Plancarte, nos invita a que también nosotros seamos hostias vivas, a que nuestro corazón, escribió por ahí la Madre Magda, si no me equivoco, que nuestro corazón se establezca la adoración perpetua al Santísimo Sacramento del altar. Que seamos con nuestra vida, con nuestro empeño de cada día, con la fidelidad a las cosas pequeñas y a las cosas grandes, con nuestro trabajo profesional o con nuestro oficio, con nuestra vocación, una alabanza a Dios, una hostia viva, una ofrenda para la gloria del Padre Celestial. Así nos lo enseña Jesús en la Eucaristía, así nos lo enseñó a todos, también a quienes no somos parte de la congregación, por obvias razones de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, pero que sí formamos parte de la familia plancartina, así nos lo enseñó el padre Plancarte y Labastide. Octavo aspecto, Eucaristía y expiación. Eucaristía y expiación. El venerable padre Plancarte nos legó un fuerte llamado a la adoración y a la expiación por los pecados del mundo, de la Iglesia, por los pecados de México. Sabemos el momento tan complicado, histórico, que le tocó vivir a él, pero el nuestro también es un momento con muchas áreas de oportunidad y con muchos desafíos. Nos enseñó, pues, el valor de la expiación por los pecados del mundo, de la Iglesia, de México, los pecados, decía él, también de la congregación que él fundó, y los pecados nuestros, de cada uno de nosotros. Escuchémoslo a él directamente en uno de sus sermones, en donde nos habla acerca del adorable sacramento de la Eucaristía, y nos habla justamente sobre el valor de la expiación. Nos dice el padre Plancarte: se está fabricando el templo de la expiación, a donde está nuestro amo expuesto de día y de noche para ofrecer a Dios esta adorable víctima de su Hijo Jesucristo en expiación por todos los pecados. Él en la Eucaristía, como en todo, es nuestro consuelo y nuestro bien. Postrémonos en su presencia dándole gracias por tantos beneficios y pidámosle perdón por tanto sacrilegio, profanación, crimen y maldad con que es ofendido diariamente en este sacramento. Más adelante, en otro, o más bien en otro escrito, nos dice él: no hallo cómo agradecerle a Dios esta inmerecida gracia de haberme escogido para edificar en la República el primer templo, al primer santo mexicano y de adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Este va a ser un templo expiatorio por todos los crímenes que se cometen en la República. Entendemos la República Mexicana. Nosotros nos toca también, enseñados por el padre Plancarte, expiar y estar a los pies de Jesús Eucaristía en actitud de adoración, pero también de expiación. Bien. Noveno aspecto, que en realidad solamente enuncio porque ya de alguna manera lo traté, lo abordé
en algunas de las consideraciones anteriores, la Eucaristía y el amor a la Iglesia. La Eucaristía hace la Iglesia, une a la Iglesia, se nos da en la Iglesia. La Eucaristía mantiene unida a la Iglesia, alimenta a la Iglesia, y nada como la Eucaristía nos permite contemplar cómo la existencia personal de cada uno de nosotros tiene que ser transformada en una existencia eclesial. Participar en la Eucaristía, claro que nos hace crecer en el amor a Cristo, en el amor a Dios, pero ha de ayudarnos a crecer también en el amor a la Iglesia, en la unión con la Iglesia, en la comunión con la Iglesia, en el servicio a la Iglesia. No somos auténticamente personas eucarísticas si nuestro amor a la Iglesia, un amor que se manifiesta con las obras, con la fidelidad, con la defensa incluso de la Iglesia, no se hace concreta. Entonces, la Eucaristía nos llama a amar a la Iglesia con aquel amor con que la amó el venerable José Antonio Plancarte. Y bien, el penúltimo aspecto es la Eucaristía y la misión. No hay auténtica espiritualidad eucarística que no sea al mismo tiempo espiritualidad misionera, espiritualidad apostólica, espiritualidad evangelizadora. Al respecto, quiero leerles un fragmento de la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, que nos legó el muy querido Papa emérito Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis número 84, para que después ustedes puedan consultar este número del documento personalmente. Nos dice el Papa Benedicto XVI: nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a los demás la amistad con Él. Esta afirmación asume una mayor intensidad si pensamos en el misterio eucarístico. En efecto, no podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en este sacramento. Este exige por su propia naturaleza que sea comunicado a todos. Lo que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo, creer en Él. Por eso la Eucaristía no es solo fuente y culmen de la vida de la Iglesia, sino que también lo es de su misión. Y por lo tanto, una iglesia auténticamente eucarística es una iglesia misionera. Hasta aquí la cita del Papa Benedicto. Así pues, una genuina espiritualidad eucarística es una espiritualidad misionera que nutre nuestro celo evangelizador y nos lanza siempre hacia nuevos horizontes apostólicos. Así lo vemos en el padre Plancarte, quien enseñó a sus hijas y a toda la familia guadalupana plancartina a seguir el ejemplo de Jesús, a seguir el ejemplo del enviado del Padre con mayúsculas, que es Jesús, el cual no cesa de invitarnos al apostolado y a la misión. Muestra de ello es el celo evangelizador del padre Plancarte y todas sus obras apostólicas, ni más ni menos la congregación de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe y todas las obras de amor y de servicio que desde su fundación han realizado, han sostenido y que perduran hasta nuestros días. Por ello, volviendo al Papa Benedicto y Sacramentum Caritatis, escuchemos lo siguiente: no podemos acercarnos a la mesa eucarística sin dejarnos llevar por ese movimiento de la misión que, partiendo del corazón mismo de Dios, tiende a llegar a todos los seres humanos. Así pues, el impulso misionero es parte constitutiva de la forma eucarística de la vida cristiana. Último aspecto:
es el 11º aspecto, el aspecto número 11 sobre la Eucaristía, el Padre Plancarte. Y me parece que es un aspecto medular de nuestra vida, de nuestra espiritualidad. Eucaristía y compromiso social. Eucaristía y compromiso social. Eucaristía y trabajo por el bien común. Eucaristía y compromiso con el desarrollo social de nuestro pueblo. En el Padre Plancarte, creo que todos somos conscientes de ello, encontramos, por supuesto, un hombre de Dios, un hombre de fe, un sacerdote de Cristo, un apóstol, un fundador, pero encontramos también un gran mexicano, un hombre que con obras, no solo con las palabras, nos mostró lo que significa amar a la patria, comprometiéndose con su desarrollo, comprometiéndose con el bien común, comprometiéndose como un hombre de cultura, en promotor de cultura, de educación, de superación, de formación, y a partir de allí contribuir desde su propio carisma y desde su propia vocación al desarrollo de la nación. Hoy, estas obras educativas que emprendió el Padre Plancarte perduran y siguen construyendo patria, construyen iglesia, claro, pero construyen también patria, aportan, abonan al bien común. Vivir eucarísticamente nos compromete a vivir la caridad operante, el compromiso concreto, la solidaridad y el servicio, especialmente hacia los miembros sufrientes del cuerpo de Cristo, es decir, los enfermos, los más pobres entre los pobres, los marginados, los excluidos, los presos, los migrantes, los que se debaten entre la vida y la muerte sin posibilidades de atención médica, los que mueren de desnutrición, los que fallecen a causa del frío, por falta de vivienda, la niñez explotada laboral o sexualmente, los tóxico-dependientes, los alcohólicos, quienes viven sumergidos en la depresión o en la desesperanza, quienes sufren persecución y un largo etcétera. Yo creo que todos somos conscientes y conocedores de cómo la iglesia somos todos, laicas, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes, obispos, agentes de pastoral, ha sido una institución que se ha desvivido por promover y por llevar adelante el desarrollo de los pueblos. Me van a dispensar el pecadillo que voy a cometer, pero no me lo aguanto. Hace unos pocos días, en algún lugar de La Mancha, de alguna autoridad civil, encontramos una afrenta hacia nosotros los cristianos, diciendo que bueno que alguien de los católicos pertenece a tal grupo importante de la política, porque sí es un ser pensante. Válganos Dios Santísimo. Si alguien ha enseñado a pensar, si alguien ha conservado la cultura, si alguien ha promovido el desarrollo, si hay una institución en el mundo y en México cuyas obras educativas son de primer nivel, es la iglesia. No voy a mencionar ninguna, ¿verdad? Para no herir ninguna susceptibilidad, aunque creo que entre los que estamos aquí no se heriría ninguna susceptibilidad, pero la iglesia ha cultivado la ciencia, ha cultivado las artes, ha cultivado la arquitectura, la pintura, la música, la escultura, las lenguas, la enseñanza y tantas cosas. Y a mí me apasiona recordar cómo lo hizo el Padre Plancarte. Traigamos a la mente, por ejemplo, aquellos 60 muchachos que envió al Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, del cual yo soy exalumno también y le tengo un cariño enorme y soy testigo presencial de cómo nos nutre y cómo nos ha nutrido en la cultura, en las ciencias, en la espiritualidad. Él quiso, con todos los sacrificios que implicaba en aquella época. Imagínense ustedes enviar a 60 muchachos al Colegio Pío Latino para prepararse y para regresar a servir a su patria, no para quedarse en Europa. Y todas las obras educativas, en fin,
La práctica de la caridad eucarística adquiere especial relevancia ante la situación concreta en la que vive hoy nuestra República Mexicana. Y hermanas, hermanos, aquí yo sé que ustedes son la autoridad y que no tendría ni siquiera que hablar porque muchos de ustedes son docentes, pero sabemos de la crisis educativa mundial que vivimos. Y sabemos también de la relevancia que tiene en este momento histórico la buena educación, la buena formación. Allí tenemos la clave para la solución de muchos de los problemas sociales, familiares, personales, económicos, políticos, religiosos que vivimos hoy, la formación de las nuevas generaciones. Por eso le doy gracias a Dios de estar entre docentes, de estar entre personas que se saben y se sienten y se asumen como responsables de las futuras generaciones, de la educación, de la formación, del acompañamiento, de la promoción de aquellos en cuyas manos está ya el presente de nuestra patria, pero estará el futuro y estará la construcción del país, de las familias que tanto deseamos. Dirigiendo pues nuestra mirada a Cristo en la Eucaristía, entendemos que sería una contradicción celebrar el misterio eucarístico permaneciendo indiferentes al compromiso social, al desarrollo de nuestros pueblos. Y por ello dirigimos una vez más la mirada al Padre Plancarte, recordando cómo su compromiso social se plasmó en obras que tuvieron gran impacto en su momento y de las cuales algunas permanecen hasta el día de hoy. Conclusiones. Les ofrezco dos conclusiones. La primera, una activa y fecunda participación en la Eucaristía nos conducirá necesariamente al desarrollo de una sólida espiritualidad eucarística que se manifieste no solamente en la vivencia consciente y fervorosa de las celebraciones litúrgicas, sino también en la configuración eucarística de nuestra propia vida, sea cual sea nuestra vocación. Es decir, en una vida que en la totalidad de sus dimensiones vaya adquiriendo cada vez más una forma eucarística a través de la caridad, el servicio, la donación, la búsqueda de la unidad, de comunión, la atención hacia los más pobres, el compromiso social, el compromiso con la misión. Segunda conclusión, aquí cito textualmente las palabras de nuestra muy querida Madre Magdalena de la Torre Aparicio. Pido al Señor, escribió ella, por intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, que también en nosotros y en toda la familia guadalupana plancartina se funde la adoración perpetua de Jesús sacramentado en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Que seamos todos, todas y cada uno, cada una, templo vivo de expiación por nuestros pecados y por los del mundo. Agradezco su paciencia, agradezco su atención y participación. Yo concluyo así esta participación, estas modestas reflexiones que he querido compartir.